Hansel y Gretel. Al lado de un frondoso bosque vivía un pobre leñador con sus 2 hijos y su nueva esposa. La mamá de los niños había fallecido tiempo atrás. El niño se llamaba Hansel y la niña, más pequeña, Gretel. Apenas tenían para comer y en época de escasez llegó un momento en el que el hombre ni siquiera tenía forma de ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama desvelado, las preocupaciones no le dejaban dormir, cuando desesperado dijo a su mujer: ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo daremos de comer a los pobres pequeños? Ya no nos queda nada. Se me ocurre una idea. Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos fuego, le daremos un trozo de pan a cada uno y nos marcharemos a trabajar. Cuando vean que no regresamos, intentarán volver a casa, pero no encontrarán el camino y nos libraremos así de ellos. Por Dios, mujer, eso no puedo hacerlo, son mis hijos. ¿Cómo voy a abandonarlos en el bosque? Las fieras lo devorarán si no mueren antes de hambre. No seas necio, si no lo hacemos moriremos los 4 de hambre. No dejó de importunarle hasta que el pobre leñador accedió a la propuesta malévola de su mujer. Me da mucha pena, solo son unos niños. Los 2 hermanitos, desvelados por el hambre, escucharon la conversación y las pretensiones de su madrastra. Ahora sí que estamos perdidos. No llore, Gretel, que yo me las arreglaré para salir del paso. Cuando los padres habían dormido, Hansel se levantó, se puso la chaqueta y salió sigilosamente a la calle. Brillaba la luna y Hansel fue recogiendo piedras hasta que no le entraban más en los bolsillos de la chaqueta. De vuelta al cuarto, le dijo a Gretel: No temas, hermanita, duerme tranquila, Dios no nos abandonará. Y volvió a meterse en la cama. Con las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la madrastra fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levantaos, hemos de ir al bosque a por leña. Y dando un mendrugo de pan a cada uno, les advirtió: Aquí tenéis esto para el almuerzo, pero no lo vayáis a comer antes, no os daré nada más. Gretel recogió el pan en su delantal. Hansel no podía llevar el suyo, tenía los bolsillos llenos de piedrecitas. Emprendieron el camino al bosque. De cuando en cuando Hansel se detenía para mirar hacia atrás, en dirección a la casa, cuando su padre le dijo: Hansel, no te quedes rezagado mirando para atrás. Vamos, camina. Miro a mi gatito blanco, que está en el tejado diciéndome adiós. Tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana el que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar al gato, sino ir arrojando piedrecitas blancas que sacaba del bolsillo de su chaqueta para marcar el camino a casa. Cuando estuvieron en medio del bosque, el padre dijo: Ahora recoger leña, pequeños. Os encenderé un fuego para que no tengáis frío. Hansel y Gretel se pusieron a recoger ramas secas hasta que reunieron un montoncito. Encendieron una hoguera y cuando ya ardía con viva llama, la mujer dijo: Poneos ahora al lado del fuego, niños. No os mováis de aquí. Nosotros vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, volveremos a recogeros. Los 2 hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió un mendruguillo de pan. Como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre andaba cerca, pero en realidad no era el hacha, sino una rama que la madrastra había atado a un árbol seco para que el viento hiciera chocar la rama contra el tronco, simulando el ruido de los hachazos. Al cabo de mucho tiempo de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos, se quedaron dormidos. Despertaron bien entrada la noche, en medio de la oscuridad. ¿Cómo saldremos del bosque? Que salga la luna, encontraremos el camino. Cuando la luna estuvo bien alta en el cielo, Hansel cogió de la mano a Gretel y se fue guiando por las piedrecitas blancas que brillaban por la luz lunar. Le indicaron el camino. Estuvieron andando toda la noche y llegaron a casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, que al verlos exclamó: Diablo de niños, ¿qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Ya creíamos que no pensabais regresar. Pero el padre se alegró de verlos y de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia de haberlos abandonado.
Poco tiempo después, la madrastra, una noche, volvió a decirle al padre de los niños lo mismo. Le propuso abandonarlos de nuevo en el bosque, pero en un lugar mucho más alejado para que no supiesen volver. Hansel y Gretel, despiertos, volvieron a oír la conversación, y Hansel advirtió a su hermana de que regresarían del mismo modo que lo hicieron la otra vez. Al quedarse dormidos los padres, Hansel se levantó con la intención de volver a coger piedrecitas para marcar el camino. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando se encontró la puerta cerrada con llave? No pudo salir a recoger las piedrecitas, pero le dijo a su hermanita que no se preocupase, que se apañarían para regresar. A la mañana siguiente la madrastra fue a despertarlos, les dio un mendruguillo de pan y emprendieron el camino hacia el bosque. Hansel decidió utilizar su mendruguillo de pan para ir desmigajándolo y que las migas hicieran de piedrecitas que luego les guiaran de camino a casa. La madrastra condujo a los niños más adentro en el bosque y de nuevo encendieron un fuego. La mujer les dijo: Quedaos aquí, pequeños. Si os cansáis, dormir un poco. Nosotros vamos a por leña. Cuando terminemos, pasaremos a recogeros. Espera un poco, hermanita. Cuando salga la luna, veremos las migas de pan y nos llevarán a casa. Salió la luna y se dispusieron a buscar el camino de vuelta, pero no encontraron las migas. Los pajarillos se las habían comido. No te preocupes, Gretel. Encontraremos el camino. Anduvieron toda la noche y el día siguiente. No encontraron su casa. Estaban hambrientos y no habían comido más que unos frutos silvestres del suelo. Estaban cansados y decidieron dormir un poco bajo un árbol. Amaneció de nuevo, era el tercer día que pasaban fuera de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se adentraban más en el bosque. Se detuvieron a escuchar cantar a un pajarillo y cuando éste emprendió el vuelo de nuevo, lo siguieron. El pajarillo les llevó hasta una casita hecha de pan y cubierta entera de chocolate y azúcar. Vamos, Gretel, nos vamos a dar un banquete. Hansel cogió un trozo de tejado mientras que Gretel se comía un pedacito de ventana. Entonces se abrió la puerta bruscamente y salió una mujer muy vieja apoyada en un bastón. Hola, niños. ¿Quién os trajo hasta aquí? Entrad. Quedaos conmigo, no os pienso hacer ningún daño. Cogiéndolos de la mano, los llevó dentro de la casita, donde había servido una apetitosa comida: leche, bollos, manzanas, nueces. Después los llevó a 2 camitas con preciosas sábanas y se acostaron en ellas. La vieja parecía cariñosa y amable, pero en realidad era una bruja malvada. Había construido una casita de chocolate con el único propósito de atraerlos. Cuando un niño caía en sus manos, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía. Olía a los niños desde muy muy lejos y cuando supo que Hansel y Gretel se acercaban a su casa, dijo: Ya son míos. Estos no se me escapan. Se levantó temprano, antes de que los niños se despertaran. Mientras, observándolos, decía: Serán un buen bocado. Agarrando a Hansel con sus huesudas manos, lo llevó hasta un pequeño establo y allí lo encerró entre unas rejas. El niño gritó con todas sus fuerzas, pero nadie lo escuchó. Fue entonces cuando fue a por Gretel, la despertó y sacudiéndola violentamente le dijo: Levántate, holgazana. Ve a por agua y prepara algo de comer a tu hermano. Está en el establo, engórdale, para cuando esté bien gordito podérmelo comer. Gretel se echó a llorar amargamente, pero no le sirvió de nada. Desde entonces, Hansel recibía muy buenas comidas, mientras que Gretel tan solo le daban migajas. La bruja se dirigió al establo a ver a Hansel. Hansel, saca el dedo, que quiero saber si estás gordito. Gretel, ve a buscar agua. Esté gordo o no, mañana me lo comeré. Dios mío, ayúdanos. Ojalá nos hubieran devorado los animales del bosque. Deja de lloriquear, no te servirá de nada. Por la mañana muy temprano, Gretel tuvo que salir a llenar de agua el caldero y encender el fuego. Primero coceremos pan. Ya he preparado el horno y la mesa. Empujó a la niña hasta el horno y le pidió que se metiera dentro. Métete y mira si está bien caliente. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviera dentro para asarla y comérsela también. Pero Gretel adivinó sus intenciones y dijo: No sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedo entrar? Habráse visto, niña más tonta. La puerta del horno es suficientemente grande y yo misma podría entrar. Para demostrárselo, se adentró y metió la cabeza en el horno. Entonces Gretel la empujó
y cayó dentro cerrando la puerta y echando el cerrojo. ¡Cómo chillaba la bruja! Gretel corrió hacia el establo para sacar a su hermano y le dijo: Estamos salvados, la bruja ha muerto. El niño salió del agujero donde había estado encerrado y celebró su alegría. Recorrieron los rincones de la casa y descubrieron cajas llenas de piedras preciosas y perlas. Llevaremos todas las que podamos a casa. Gretel llenó los bolsillos de su delantal y Hansel los de su chaqueta. Después de horas de camino llegaron a un río. No hay ninguna barca para poder cruzarlo. Mira, allí hay un cisne. Si le pedimos ayuda, nos ayudará. Gretel llamó al cisne y le pidió que les ayudara. Montándose sobre él, llevó a Hansel al otro lado. Haremos mucho mejor que cruce uno a uno. El paisaje les comenzó a ser familiar. Según iban avanzando, las cosas iban siendo más claras. A lo lejos, la casa de su padre. Corrieron hacia ella y al entrar se lanzaron en sus brazos. Hansel y Gretel le entregaron a su padre todas las piedras preciosas y perlas que habían guardado en su delantal y en su chaqueta. Y desde entonces se acabaron las penas y el hambre. Vivieron felices y contentos para siempre, pues el padre había echado a la madrastra de casa.